¿verdad? Y enriquecelo. No me han enseñado, escucha Churiel, que no le enseñaron cómo manejar su miedo. Y que el miedo no significa correr, huir, eludir una responsabilidad. ¿No? Sí, porque yo recuerdo cuando era chiquita, yo estudié en artículo, en la primaria. Yo iba en primero de primaria y me enfrenté a una experiencia muy fuerte. Yo pedí permiso a la maestra para ir al baño y en el baño estaba un hombre, el que hacía el aseo. Entonces yo entro como niña, abro la puerta y cuando veo a un hombre, mi mente de niña, bendito Dios, ahora sí que nada maleada, yo vi a un hombre y para mí que ese hombre estaba haciendo el aseo, pero me dio miedo y me salí corriendo y yo llegué al salón con el corazón en la garganta y bueno, hasta se me olvidó la necesidad que yo tenía, pero era un miedo. Y es más, cuando yo veía a ese hombre, yo sentía más miedo, o sea, se me duplicaba. ¿Por qué? Porque a veces no estamos acostumbrados o no sabemos qué hacer ante cierta situación. No a veces es falta de valor o de que falta honestidad. Hablo de ese tipo de valores, ¿no? De que tal vez nuestra inmadurez no sabe cómo es. Porque no nos enseñan. Ese es el punto. ¿Sí? Hay cosas que no nos enseñan. Ahí el miedo pudo haberte ayudado a prevenir un posible problema. Para eso sí debes ayudar el miedo. ¿Ibas a encontrar algo, verdad? ¿O ya? Bueno, pues más que nada considero que aquí cuenta mucho la responsabilidad de todo, que si nuestros padres nos enseñan a ser responsables de ciertos actos que nosotros vamos a hacer, bueno, ese es el resultado de lo que nosotros hagamos. Todo acto va a tener una consecuencia, para bien o para mal. Y de toda consecuencia, pues tenemos que asumir ciertas responsabilidades. Gracias. De acuerdo. Y porque decíamos, no hay materias que no enseñan en ninguna escuela, como dice ahí, ni en ningún grado. Efectivamente, uno de los factores primordiales que mantienen al hombre obnubilado es el miedo. La pregunta es de dónde nace el miedo. El miedo nace principalmente, según la psicología cuántica, de la culpa. Se nos ha enseñado que somos culpables de algo que no cometimos. Cuando cometemos algo, pensamos, si de algo que no cometimos vamos a ser sancionados o somos sancionados, pues de algo que sí cometimos, de la sanción de qué tamaño será. La mente se obnubila por una razón muy sencilla. Se está protegiendo, se protege de algo que sabe que viene y que es en una forma automática, es una reacción. Cometí un error, alguien me va a sancionar. La pregunta es, ¿por qué ese temor? Porque la persona que nos va a sancionar siempre va a buscar una sanción mayor, porque ahí va a sacar su estrés, un estrés que todos llevamos en la sangre, un estrés que se vuelve negativo, un estrés que llega a matar a la gente. Ese estrés lo estamos viviendo aquí en la sociedad. Tengo entendido que hubo un ingeniero que murió hace poco precisamente por el estrés que le estaban ocasionando sus superiores jerárquicos. ¿Qué sucede? Una persona capaz de hacer las cosas, que sabía que podía hacer las cosas, simplemente le dan una información que le afecta y en ese momento su corazón se protege, dejando de funcionar. Cierto, porque no es casualidad que los niños nos escuchan, y otra vez el ejemplo, se cae y se cayeron allá, se cayó un vaso y se quebró, ¿no? ¿Y qué pasó? Se cayó el vaso. Nadie dice, lo tiré, pues voy a decir, lo tiré, me van a castigar. Se cayó el vaso. Nadie lo tiró, se cayó el vaso. A nivel laboral sucede. Hay un triángulo de seguridad bien importante y es estadístico y nos habla de que si prevenimos los incidentes, no vamos a llegar a accidentes ni accidentes mayores. Pero para eso hay que estar reportando los incidentes, tomarlos en cuenta para tomar acciones.
Pero ¿en qué trabajo un empleado va a decir, sí, yo cometí este incidente y se sabe que lo van a castigar? No lo dice, porque vivimos en una sociedad que castiga. Y es muy difícil revertir esto, pero no es imposible. En casa sí podemos empezarlo a manejar. Y otra vez con el ejemplo, yo tiré algo y voy a decir, yo tiré esto, para que mis hijos me escuchen. No pasa nada, ten más cuidado. Entonces hay materias que no se estudian en ninguna escuela ni en ningún grado. Y entonces esas materias, ¿quién las debe de suplir? Pues en casa, no hay otra que en casa. Como los valores, como decía. Los valores también se aprenden en casa o no se aprenden en ningún lado. Algunas materias, 3 les pongo aquí como ejemplo: el arte de ser felices. ¿En qué escuela y en qué grado lo enseñan? Pues debe ser en la casa. Y si en la casa no se enseña, entonces andamos por ahí, niños, jóvenes y adultos, practicando el otro arte, el arte de amargarnos la vida, en lugar de practicar el arte de ser felices. Otra materia, cómo respirar. Por eso yo en el ejercicio les dije, simplemente sientan su respiración, no le quiten ni le pongan nada. Es un proceso inconsciente, pero que podemos hacerlo consciente y mejorarlo, porque la respiración es básica en el ser humano. Y en la mayoría es deficiente. De origen es deficiente la respiración. Y esto nadie le da importancia. Es tan fundamental y nadie le da importancia. Ni en la casa, ni en el jardín de niños, ni en la prepa, menos en la universidad se va a estar enseñando respiración. ¿Saben por qué el origen? Dicen, hay especialistas que afirman, y yo creo que es cierto, que el trauma original del ser humano es el nacer. ¿Saben por qué, mamás o papás, la famosa nalgada al hijo cuando nace? ¿Por qué la famosa nalgada? Para que respire. ¿Por qué para que respire? Para que llore y por el llanto respire. Por ahí va. Pero resulta que unos minutos antes ese bebé estaba dentro de mamá, el líquido, y no tenía ningún problema para respirar, porque ya sus pulmones estaban perfectamente completitos, pero no los utilizaba, no los necesitaba, porque respiraba a través del cordón umbilical. Al nacer tampoco tiene ningún problema de pasar de agua a aire. En cuanto a respiración no tiene ningún problema, sigue respirando perfectamente bien a través del cordón umbilical. No tiene práctica de respirar por los pulmones. Si hay aquí algún médico, lo platicaremos a detalle después, porque a lo mejor no concuerdan, pero hay una cultura aquí, no en México, en Occidente, de que más tarde al salir el bebé que hay que cortar el cordón. O sea, ¿quién ordena eso? En Oriente, en la India, en varios lados. Ya incluso en México México como país, en algunos lados, en la Ciudad de México, Guadalajara, no sé aquí en la región, pero yo creo que si no, lo vamos a hacer. Se está implementando el parto en agua, para que el cambio del bebé no sea brusco, sea lo más semejante de donde estaba a donde sale y no sea brusco. Y conservando el cordón. Mientras no haya ningún problema de infección, no urge cortar el cordón umbilical. Y deberíamos, ahí van las siguientes generaciones, decirles, sugerirles, cuando menos un par de minutos, 3, 4 minutos, y ya le daremos oportunidad al bebé a estar respirando por los pulmones. ¿Quieres comentar algo? Es interesante lo que tú preguntas. Bueno, ya saben, porque nosotros somos muy inteligentes, ¿no? Sí, ellos no tienen tijeras, ellos no lo